Bacillus megatherium, de la cual usted desea conocer cuántas bacterias por mililitro tiene. Pues es obvio que no nos van a decir cuántas hay. Por lo que usted realiza las siguientes diluciones. 2 de 1 a la 4, 3 de 1 a la 6, 3 de 1 a la 8 y 2 de 1 a la 5. Ok. Dice, de estas tres últimas diluciones, toma 0.2 mililitros y siembra en placas de agar cuenta estándar por duplicado, obteniendo los siguientes resultados. Dilución 8, número 8, cuenta 1, 38, cuenta 2, 30. Dilución 9, cuenta 1, 7, cuenta 2, 6. Y dilución 10, cuenta 1, 0 y cuenta 2, 1. Inciso A. ¿Cuál es la dilución total del sistema de diluciones? ¿Cuántas bacterias por mililitro hay en la suspensión? ¿Vale? Ok, entonces déjenme copiar esto y lo vamos a mandar a una hoja. Una hoja limpia para que ahí hagamos todas las operaciones. Aquí, y ahí la tenemos, ¿ok? ¿Sí la están viendo? ¿Miranda? No, ¿no la ven? Bueno, estaba viendo el documento, pero no dónde lo copió. Déjame, ya sé qué voy a hacer. Déjame salirme de aquí para compartir este documento. Ahí está. Ahora sí la ven. Sí. ¿Ya? Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar las diluciones, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, nos dicen, primero, vamos a poner la dilución tubo número 1. Tubo en el 1 y el tubo número 2 nos dicen que hay una dilución, voy hasta el fondo, porque esto vamos a voltear. Entonces, en la dilución 1 nos dicen que hay una dilución individual 1 a la 4. ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí. Entonces, aquí lo vamos a marcar esta como la dilución individual. ¿Ok? Vamos a ponerlo en chiquito porque si no, no me alcanza. Número 10. Vamos a cambiar un poquito aquí el diseño porque está muy ancho. Aquí. Sale, ahora sí. Entonces aquí ponemos dilución 1, dilución 2. La 1 tiene 1 a la 4 y la 2 tiene 1 a la 4. ¿Ok? Nos vamos ahora con la tercera dilución. ¿Cuánto sería la tercera dilución? 3, 4 y 5. Nos dicen 3 diluciones 1 a 8, ¿no? No, 1 a 6. Entonces tendríamos aquí 1 a 6. 1 a 6 y 1 a 6. ¿Ok? ¿Me van siguiendo?
Luego 3 Sí. divisiones 1 a la 8 sería el tubo número 6. El tubo número 7 y el tubo número 8. Y aquí tiene 1 a la 8. Luego 1 a la 8 y 1 a la 8. Ok. Y después nos vamos con 2 de 1 a la 5. Sería el tubo 9 y el tubo 10. Entonces tiene 1 a la 5 y 1 a la 5. ¿Vale? ¿Sí quedó? Vamos a darles más espacio porque van a ver que luego nos empieza a faltar espacio. Bien. Lo que existen, vamos a disminuirlos de tamaño. Decimos que tengan. Ok, entonces ya tenemos las diluciones individuales. Ahora, vamos a calcular la dilución acumulada. ¿Sí? La primera dilución acumulada, ¿cuál sería? ¿Cuánto sería? 1 a la 4. 1 a la 4, ¿sí? Que no hay ninguno anterior que nosotros hayamos utilizado para poderlo multiplicar. La segunda, ¿cuánto sería? 1 a la 16. 1 a la 16, ¿ok? La tercera, 1 a la 96. 1 a la 96. La cuarta, 1 a la 576. 76. La quinta, 1 a la 3456. ¿ok? La sexta, 1 a la 27648. 27.600. Ajá. 648. Ok. La séptima, 221,184. 184. Ok. Espacio. La 8, 1 a la 1.769.472. ok. La 9, 1 a la 8.847.360. sí. 360. La última, 44.236.000. 44.236.800. 800. Ok. Entonces, ¿ustedes creen que ya con esto podamos resolver la primera pregunta? Solo la del factor de dilución total, ¿no? Ujú. ¿Sería?
Entonces, ¿cuál sería la dilución total del sistema? La del último tubo, ¿no? La del 10. ¿Sí? ¿Seguro? No sé. Bueno, hasta ahí son las diluciones que nos dieron. Sin embargo, nos dicen de la última dilución, o de las últimas 3 diluciones, no está bien. Ese no, ya no. Sí está bien. Entonces, el último tubo, o sea, el tubo número 10, la dilución acumulada, con esa contestaríamos el inciso A. ¿Cuál es la dilución total del sistema? 1 a 44.236.800. Esa es la dilución total. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, ahora, inciso B. ¿Cuántas bacterias por mililitro hay en la suspensión inicial? ¿Cómo le hacemos ahí? Voy a poner aquí el inciso B, respuesta. ¿Cuántas bacterias tendríamos? ¿Qué podemos usar? Una fórmula. Fórmula. ¿Cuál creen que podamos usar en este caso? Yo pensaba que si no se podía usar la de factor de dilución total de concentración inicial sobre concentración final, pero no sé cuánto sea la concentración final. Pero no la tienes, ni la inicial ni la final. Entonces, ¿qué les parece si les propongo la siguiente fórmula? UFC es igual al número de colonias por el inverso, no, aquí nos iríamos directo, factor de dilución por el inverso de la alícuota. ¿Les suena? Sí. Ok, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que UFC sería igual a ¿qué? 34. Número de colonias. 34. 34, promedio, ¿sí? Acuérdense que aquí sacamos promedio. Pues el promedio de la suma de 38 y 30 entre 2 nos da 34. ¿Sí? Sí. Les ponemos aquí el número de colonias 34 por factor de dilución. ¿Qué factor de dilución vamos a utilizar? 10 a la 8. 10 a la 8, seguro. ¿Son diluciones decimales? Ah, no. ¿Cuál entonces sí tomaríamos? ¿Dónde que sería la dilución 8 de lo que acabamos de hacer? En este caso, la dilución 8 que nos dicen es el número del tubo de donde se tomó para hacer la siembra de la alícuota. Entonces, ¿cuál sería la dilución? ¿El valor que sacamos? Así es, este nos dice que es la dilución 8, sería el tubo número 8, y tomamos la dilución acumulada en el tubo, ¿no? Sí.
Entonces copiamos esta y la ponemos aquí. Ok, luego por, aquí nos dicen el inverso de la alícuota, 1 entre 0.2 mililitros que pusimos. Que eso traducido ya sería 5, ¿no? 1 entre 0.2 nos da 5. Entonces tenemos esto. Otra vez. Copiamos. Esto nos daría por 5. ¿Cuánto nos sale? El exponente por 10 a la 8. Ok. Entonces, esto sería por 10 a la 8. ¿Vale? ¿Qué son? UFC por... ¿Cuál fue la muestra? ¿Fue líquida o fue sólida? Líquida. Entonces estamos hablando de un volumen que es por líquido. Y con eso contestamos el inciso B, ¿no? A mí me sale otra cosa. A mí también. A mí también. A mí también. ¿Le salió? Sí, a mí me salió 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8. Pues a ver, pónganse. Sí, 3 por 10 a la 8. Ok, entonces sería en lugar de 1.2 son 3 por 10. 13. Tres por 3 por 10 a la 8. ¿Vale? Esa es la solución. O sea, recuerden muchachos, por eso hay que leer, ese es uno de los puntos que les puse ahí en cómo resolver problemas. Leer bien qué me están dando. Si a mí no me dicen de cuánto estoy partiendo, al contrario, me están dando una suspensión de la cual yo desconozco cuántos microorganismos tiene, pero hicimos diluciones y una vez que hago las diluciones, pues obviamente tengo que sembrar para poder contar las colonias, ¿no? Entonces, si me dan una tablita de como estas, en donde me indican cuál es la dilución y qué valor obtuve en cada una de estas, entonces con eso puedo hacer el cálculo para ver cuántas bacterias había en la suspensión original. ¿Sí? ¿Dudas? Profesor, yo tengo una duda con respecto al 6. ¿Al 6? Ajá. ¿Ya no hay dudas del 5? No. No, ya, gracias. Ok, entonces vamos a ver el 6. Déjenme ponerlo, déjenme copiarlo aquí. Y vamos a ver el 6. El 6, ahí va. Y vamos a pegar abajito. ¿Sí se ve?
Sí. A ver, entonces, ¿cuál es la duda? Es que bueno, me acuerdo que ya habíamos hecho un ejercicio similar en clase, pero no recuerdo cómo dijo que podríamos calcular lo que es el volumen del diluente para Ajá, lo que es el último tubo, que es el del factor de dilución total, ajá. que se calculaba diferente y no recuerdo cómo había hecho ese cálculo. Ah, ya. ¿Qué te parece si lo hacemos? ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, entonces nos dicen, vamos a poner datos. Datos. En los datos, pues obviamente nos dicen que tenemos una suspensión inicial de Escherichia coli. Entonces, bueno, queremos hacer una, ¿no? Esta es la final, la suspensión final. Quiero llegar a este número en, vamos a ponerle, y esto nos dice que está por 0.5 mililitros. ¿Ok? Eso es lo que quiero llegar. Vamos a ponerle que es la concentración final. ¿Qué datos más tenemos aquí? Que nos dicen que partimos de una inicial. ¿Sí? Entonces la inicial tiene 2.5 por 10 a la 9. Y con esas con las que empezamos a diluir. ¿Ok? Entonces dice, realice un esquema de diluciones seriadas para obtener esta suspensión ajustada. Ok, lo primero, inciso A. ¿Qué vamos a hacer en el inciso A? Nos piden la dilución total que realizaríamos para llegar a la concentración. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué haríamos, muchachos? Una regla de 3, ¿no? Una regla de 3, ok. ¿Y qué tendríamos ahí? La regla de 3. Que en 0.5 mililitros hay 4.5 por 10 a la 4 células y tendríamos que ver cuántas hay en un mililitro. Ajá, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que las dos estén en la misma cantidad, ¿no? Porque la final está en 0.5 y la inicial está en 1 mililitro, Ok, ¿no? eso es Entonces, cierto. Es para que tengamos las mismas unidades. ¿Vale? Entonces, esta concentración final se traduce a ¿cuánto? 9 por 10 a la 4. Ok, entonces vamos a ponerle, ahora sí, ya por mililitro sería 9 por 10 a la 4 por mililitro. ¿Vale? Y ahora sí podemos aplicar nuestra fórmula, ¿no? Para sacar la dilución total. Esto sería que la dilución total sería igual a nuestra concentración inicial entre la concentración final, que es a la que queremos llegar. Entonces sería esto igual a 2.5 por 10 a la 9 entre la concentración que sería
9 por 10 a la 4. ¿Ok? Y esto nos sale, ¿cuánto? 2.77 por 10 a la 4. 2.77 por 10 a la 4. Ujú. Bien. Listo. ¿Ok? Entonces ya con esto nosotros podemos establecer nuestro esquema de diluciones, ¿no? ¿Cuántos tubos tenemos que poner? ¿Qué diluciones vamos a hacer? 4. 4. ¿4 de qué dilución? 1 a 10. 1 a 10. Entonces, así del primer tubo, segundo tubo, el tercer tubo y el cuarto tubo. ¿Ok? Ok, entonces aquí vamos a ponerle dilución individual. Tubo 1 sería 1 a la 10. Segundo tubo sería 1 a la 10. Tercer tubo sería 1 a la 10. El cuarto tubo sería 1 a la 10. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Pues vamos a ver si llegamos o no a donde queremos en nuestra dilución total, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si calculamos la dilución acumulada? ¿Sí? Primero seguiría siendo 1 a la 10. El segundo, ¿1 qué? 1 a 100. El tercero, 1 a 1000. Y el cuarto, 1 a 10.000. Ya estamos. 1 a 10.000. ¿Ok? Entonces, ¿ya estamos cerca o todavía no? Fíjense, estos 4 diluciones individuales 1 a 10 los sacamos aquí de este exponente, porque tenemos un número 10 elevado a una potencia. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que podemos usar 4 veces 10. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a usar. La última dilución, ¿de cuánto va a ser? 1 a Número 5. 2.77. Ok, entonces sería 1 a 2.77. Y entonces esto multiplicado por 10.000 nos da un acumulado de... que tenemos 1, 2, 3, 4. Esto sería 1 por 10 a la 4 por 2.77. Nos estaría dando lo que tenemos de acumulado. ¿Sí o no? Sí. Listo. Pues ya llegamos a la dilución total, ¿no? Hicimos 5 tubos, 4 tubos con dilución individual 1 a 10 y el último tubo con dilución 2.77. Sale. Entonces, ahora, ¿qué nos piden? Dice el volumen de transferencia y el volumen de la dilución. Factor de dilución individual, eso ya lo sacamos. Ese es el A. Esto sería el inciso A. Factor de dilución acumulado, esto sería el inciso B.
¿Sí? Fíjense ya llevamos casi la mitad del problema, nada más con lo que hicimos. ¿No hay duda hasta aquí? ¿Hechos? No. Bien, ok, entonces, vámonos sobre... No fue nada de fue el D y el N, ¿no? D y el D. Entonces, ahora sí hay que ver el B y el C. Inciso B, ¿cómo lo vamos a sacar? ¿Qué es lo que vamos a aplicar aquí? Para sacar el inciso C. ¿Qué podemos aplicarle? Nos dice factor volumen de transferencia. Ok. Primero, nos dice el volumen. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si nosotros damos un volumen a la deriva diciendo que cada tubo van a tener 5 mililitros? Le ponemos aquí adicional. Es que para tener la suspensión a la concentración de en un volumen 5 mililitros. Ok, entonces ya estamos poniendo el volumen total que debe de haber. ¿Vale? Y ya con eso nosotros podemos irnos a ver. Al primer tubo, ¿cuánto debo de agregar? Si yo aquí tengo el volumen de transferencia, pero también tengo que decir cuál es el volumen que le voy a agregar al primer tubo. Entonces, en este caso, tendríamos que poner el inciso C. Hay que darle el volumen. ¿Cuál sería primero el volumen del inóculo? Y obviamente, ¿cuál sería el volumen total? ¿Ok? Ya nos dijeron que todos los tubos deben de tener un volumen total de 5.0 mililitros. ¿Ok? 5.0, 5.0, 5.0 y 5.0. Ok. Entonces, si yo voy a hacer una dilución 1 a 10 y mi volumen total es 5.0, ¿cuánto le tengo que poner de inóculo inicial? 0.5. 0.5. ¿Por qué? ¿De dónde salió ese 0.5? Dividir el 5 entre la dilución individual. ¿Sí? Que en este caso fue 1 a 10. ¿Ok? Entonces 5 entre 10 me da 0.5. ¿Sale? Y entonces, ¿qué va a pasar con los otros tubos? Pues a los otros tubos no les voy a poner nada. ¿Por qué? ¿Por qué no les voy a poner nada?
entendido. ¿Nadie no sabe? ¿Por qué es una dilución? Porque es una dilución. Entonces, cuando nosotros vamos a diluir, obviamente, pues tenemos que ir viendo que vaya bajando la cantidad, ¿no? Entonces, solamente al primer tubo le vamos a agregar el inóculo de la sesión. A los otros no, porque si no estaríamos agregándole inóculo a todos. Entonces, esto vamos a decir que no tuvo volumen de transferencia, pero sí el segundo tubo. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a transferir es un volumen del tubo 1 al tubo 2. ¿Sí? ¿Qué volumen vamos a transferir? Una dilución 1:10 y un volumen total de 5. 0.5. Entonces, el volumen de transferencia del tubo 1 al tubo 2 va a ser 0.5. ¿Sí? Y el volumen de transferencia del tubo 2 al tubo 3 va a ser 0.5, porque sigue siendo 1:10. Y el volumen de transferencia del tubo 3 al 4 va a ser 0.5. ¿Vale? ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el volumen de transferencia del tubo 4 al 5? Sí, muy sencillo, volvemos a hacer la misma operación que hicimos con el primero. ¿Qué operación hicimos? ¿Los 2,77 entre 10? Acuérdense, la fórmula aquí sería para calcular el volumen de transferencia. Esto va a ser igual. Ahí donde lo puse. Vamos a ponerlo aquí abajo. Para calcular el volumen de transferencia, lo que tenemos que hacer es utilizar el volumen total entre lo que sería el factor de dilución individual de nuestro tubo. En este caso, el último, ¿cuál es mi volumen total del último tubo? Sería 5 entre 2.77. ¿Y eso cuánto me da? 1.8. 1.8. Ok, entonces que y aquí le tengo que transferir 1.8. Ok. Y ahora lo que nos falta es el inciso C. ¿Cuál es el diluente para cada dilución? Entonces vamos a calcular el inciso C, que sería
el volumen del diluente. Obviamente, si ya tenemos, si le pusimos 0.5 de inóculo, para llegar a un volumen total, ¿cuánto nos falta? 4.5. 4.5, ¿sí? Entonces sería el volumen del diluente para el tubo número 1. Para el tubo número 2, 4.5. Para el tubo número 3, 4.5. Para el 4, 4.5. Y para el 5, ¿ok? ¿Sí? Sí. Todos los incisos resueltos. ¿Cómo sé que llegué a la concentración final que me están pidiendo? Este es el plus. Vamos a poner concentración de microorganismos por tubo. ¿Les parece? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Vamos a dividir 2.5 por 10 a la 9 entre 10. Entonces, 2.5 por 10 a la 9 entre 10 nos daría 2.5 por 10, 8. ¿Ok? Y si lo dividimos entre el individual del segundo, ¿cuánto nos daría? Punto 5 por 10 a la 7. Okay. ¿Por qué el 1 es por 10 a la 8? ¿Por qué? Porque dividiste 2 por 10 a la 9 entre 10. Ah, ok. El exponente, ¿no? Le bajas 1 al exponente 9, que te queda 10 a la 8. Vuelves a dividir entre 10, le rebajas 1 exponente al 8, ahora 7. Sí. ¿Sí? Vamos ahora con el siguiente. Vamos a poner aquí. Ahora en lugar de 8, el siguiente sería, en lugar de 6 sería 5. Y el siguiente, ¿cómo sería? 0.5 por 10 a la 5 entre 2.77. Por 10 a la 4. ¿Cuánto nos da?
9 por 10. Ok. Eso aquí se lo 9 por 10. ¿Verdad? 4. ¿De dónde estaba este? De nuestra concentración, ¿verdad? Y entonces esto es por mililitros. Si nosotros tomamos 0.5 mililitros, ¿cuántas bacterias llevaremos? Entonces esto sería que 0.5 mililitros. ¿Cuántas células tendría? 4.5. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, pues sí llegamos a la meta, ¿no? Sí, pues ahí está. Ahí está resuelto. ¿Dudas? No. ¿Qué más? ¿Sí les ha quedado claro? Sí, está quedando, está todo claro. Ok. ¿Más dudas, muchachos? Profesor, yo tengo una duda, pero es respecto a que no entiendo a qué se refiere la pregunta. ¿Cuál pregunta? Es en el problema 7. ¿El problema 7? Bueno, vamos a ver. Ajá. Problema 7. Dice, usted tiene una muestra de un alimento y desea conocer la cuenta total de microorganismos, o sea, cuántos microorganismos hay por mililitro, ¿sale? Para ello usted realiza las siguientes diluciones en serie, y ahí nos dan todas esas. E inocula 0.1 mililitro de cada dilución en cada una de 2 placas de medio de cultivo. Después de incubar encontró los siguientes resultados. El primer tubo de la dilución tuvo en la placa 1 75 colonias de bacterias y en la placa 2 65 colonias de bacterias. En el segundo tubo de la dilución 1 a 8, en la placa 1 tuvo 34 colonias de hongos y en la placa 2 27 colonias de hongos.
conteste lo siguiente. Indique la serie de diluciones completas y cuál sería la dilución total del sistema. Entonces nos están dando la misma estructura que vimos en el problema 5 ahorita, ¿no? Sí. ¿Sí queda claro? Ok, entonces con eso ya acomodándonos, podemos saber la dilución individual y la dilución acumulada. Obviamente aquí la última, pues sería la dilución total del sistema. ¿Sí? Sí. Ok, luego, con eso resolveríamos el A. El inciso B, ¿en qué dilución aisló las bacterias y en cuál los hongos? Obviamente, si tú hiciste tu número de tubos, que son 3, 2, 5, y 3 son 8, y 3 son 11. En el primer tubo de la dilución 1 a 3, ¿qué tubo sería? Si aquí hay 3, 5, y 3 son 8, y en el primer tubo del 1 a 3 sería el tubo número 9. Entonces la dilución acumulada que tú utilizaste o donde aislaste las bacterias es en el tubo número 9 y lo que hayas calculado ahí de dilución acumulada va a ser tu factor de dilución. ¿Sí? Ah, ok. Sí, es que tenía la duda de cuál tenía que ocupar de esas tres. Entonces el primer tubo de la dilución 1 a 3, entonces el primer tubo sería el tubo 9, no, el tubo 9, y luego ya sería el 10 y el 11. Luego, en el segundo tubo de la dilución 1 a 8 están los hongos. El segundo tubo sean 3 y 2 son 5, 6. Y el tubo 7, que sería el segundo de la dilución tubo 1 a 8, ahí encontramos los hongos. Y obviamente utilizas el factor de dilución acumulado del tubo número 7. Y con eso, pues ya determinas en qué dilución aislaste los hongos y en cuáles las bacterias. Y por último nos dice, ¿cuál es la concentración de hongos y bacterias en la muestra original? ¿Qué fórmula vamos a aplicar ahí? Otra vez, ¿qué nos están dando? Unas plaquitas con colonias, ¿sí? Ya sea bacterias u hongos. Y entonces, si tengo este dato, ¿qué fórmula voy a usar para saber cuánto carga tiene la muestra? ¿Y la de UFC, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque conocemos el número de colonias, conocemos la dilución en donde estamos obteniendo esas colonias. ¿Y qué más conocemos? El número de microorganismos. No, ese es el número de colonias, pero nos falta un dato. ¿Cuánto fórmula de UFC? La alícuota. ¿Cuánto es la alícuota? 0.1, ¿sí? Entonces ya tienes todos los datos para determinar UFC y con eso sabes la concentración que hay de hongos y la concentración de bacterias. Entonces tienes que aplicar una fórmula de UFC para bacterias y otra fórmula de UFC para hongos. ¿Ok? ¿Ya queda más clara la pregunta? Sí. ¿Qué más, muchachos?
¿Algo más? En el 9, ok. CNI, aquí es cuando ya nos referimos a los antibióticos o a colorantes, etcétera. Una sustancia inhibitoria. Entonces, CNI significa concentración mínima inhibitoria. ¿Sí? Y la concentración mínima inhibitoria la vamos a definir como la concentración a la cual, mínima a la cual ya no crece el microorganismo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo ya hice ya todas aquí ya calculé mis concentraciones y todo, ¿sí? Hice todo lo que dice aquí la tabla. Y ya cuando veo los resultados, por ejemplo, aquí me dicen Streptococcus pneumoniae creció en las placas 5, 6 y 7. Entonces aquí tenemos Streptococcus pneumoniae creció en la placa 5, en la 6, en la 7 y en la 8. ¿Ok? Luego nos dicen Escherichia coli creció en todas las placas. Entonces decimos, ok, Escherichia coli creció en todas las placas. Todas las placas salieron positivas. Ok. Luego nos dicen Mycobacterium tuberculosis creció a partir de la placa 4. Entonces, Mycobacterium tuberculosis creció a partir de la placa 4. Y Proteus SP creció a partir de la placa 3. Entonces, a partir de la placa 3 crece. ¿Ok? Y entonces aquí, por ejemplo, pues ya aquí no creció. Acá tampoco creció. No creció. Y no creció. Yo tampoco, profe. ¿No se ve? El problema anterior se ve. Nada A más. ver, ahorita voy a y la vuelvo a subir porque la verdad, como estoy moviendo aquí, no lo está visualizando. Ok, a ver, vamos a dejar de compartir y ahora volvemos a subirla. ¿Ya se ve? ¿Ya? Sí. Aquí está como dan los resultados. Nos dijeron Streptococcus pneumoniae creció a partir del 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Pero fue negativo para el 1, del 1 al 4. Escherichia coli creció en todos los tubos. Mycobacterium tuberculosis creció del tubo 4 en adelante y Proteus del 3 en adelante. Entonces, el 1 y el 2, Mycobacterium del 1, 2 y 3 no creció. Ahora, de acuerdo con esto, ¿dónde está la concentración mínima inhibitoria de cada uno? Si por definición dijimos es la mínima concentración a la cual ya no crece el organismo. Para Streptococcus pneumoniae, ¿en qué tubo estaría nuestra CNI? ¿Dónde empieza el crecimiento? ¿Dónde se empieza la inhibición del crecimiento? En el 5 ya está creciendo, ¿no?
No, pero dice la mínima concentración a la cual ya no crece. ¿Cuál sería la mínima? ¿Cómo va el crecimiento? Del 8 para adelante, ¿no? Pero llega un tubo donde ya no crece. Esa sería la concentración mínima. ¿En el 8? El 8 está creciendo, por eso son las cruces. La cruz quiere decir que creció y los guiones quiere decir que no creció. En el 4, ¿no? En el 4, sí, ahí es donde empezó. Y obviamente, mucho más pequeña que el 1, que el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque hicimos diluciones. Ujú. Y es que, ¿cuál sería su CMI? Entonces ahí podemos decir que sería mayor a la concentración que hay en el tubo 1. No sabemos cuánto, pero tiene que ser mayor a esa. ¿Sí? Y Mycobacterium, 3. en el tubo 3. Y Proteus, En el 2. en el 2. ¿Sí? Ok, entonces ya les quedó claro cuál es la concentración mínima inhibitoria. Ok. Entonces eso nomás tienen que resolver todo lo de arriba del problema. ¿Sí? Que eso es prácticamente lo que hemos estado haciendo con los demás. Nomás que aquí ya se los damos en forma de tabla. ¿Sí? En forma de tabla, todo lo demás, vean aquí. Ya les damos el volumen de diluente en este caso, el volumen de inóculo de el primer tubo y después el volumen de transferencia. Ya les ahorramos ese ya. Pero ustedes tienen que calcular la dilución acumulada y la concentración final en el tubo, en microgramos por mililitro. Posteriormente, con esta se toma una alícuota del tubo y se hace una dilución en placa. Ok, en este caso las diluciones en placa son de manera individual. ¿Cómo sabemos cuánto le pusieron? Aquí nos debe de decir, ¿sí? ¿Cuál fue lo que le agregamos para hacer la dilución en placa? Y aquí nos dice en el último parte, posteriormente realizó diluciones en tubo de acuerdo al esquema que se muestra en la tabla y a partir de ellas preparó cajas mezclando 3 mililitros de cada dilución con 17 mililitros de agar estéril fundido a 45 grados Celsius. ¿Qué dilución tenemos en cada placa si agregamos 3 más 17? ¿Cuál es el volumen total? 20. 20. Se divide entre. ¿Cuál es el volumen de la muestra? En este caso, de la transferencia que estamos haciendo del tubo a la placa. 3. 3 mililitros, y es lo que lleva. Aquí vamos a decir que el soluto es en donde siempre vamos a encontrar lo que estamos diluyendo. Si en este caso estamos diluyendo un antibiótico, obviamente estos 3 mililitros que tomamos del tubo 1, pues llevan antibiótico y lo demás es agar. Entonces lo que estamos diluyendo es el antibiótico. Entonces vamos a dividir 20 entre 3. ¿Sí? Y ese sería el factor de dilución de cada una de las placas que nos están diciendo aquí abajo. ¿Sí? Entonces aquí sería
La dilución acumulada, pues obviamente sería la dilución de la placa por la dilución acumulada del tubo. La siguiente es la dilución acumulada individual de la placa por la dilución acumulada del tubo número 2. Y así nos vamos con cada uno de los. ¿Sí? ¿Sí? El tubo. Ok. Y lo mismo sería para hacer la concentración final. La concentración final en la placa sería lo que es la concentración final en tubo, del tubo 1, entre la dilución individual de la placa. Y con eso sacar la concentración final en la placa. ¿Más dudas? Entonces, ya tienen que resolver todos los problemas y me los van a entregar el próximo miércoles. Este miércoles el otro. ¿Se los mandamos a su correo, profe? Sí, por favor. Espero en estos días armarles la carpeta con las presentaciones para que puedan ustedes estudiarlas. Sí, profe. Ok. ¿Algo más, muchachos? No, profe. Bueno, pues entonces si no hay nada más, con esto terminamos. ¿Les parece? No, es nada. Ok. Es de otra. Bueno, nada más el examen. ¿Para cuándo entonces va a quedar el examen de teoría? La semana que entra. ¿La semana que entra? La semana que entra, lo más probable es que sea el día miércoles. Ah, ok, ok. Sí, nada más ¿Sí? era la duda, profesor. Sí, está bien. Ok. Gracias. Ok, entonces, están listos. Sí, profe. Gracias. Ok, muchachos, pues muchas gracias y nos estamos viendo el próximo lunes. Sí, profe. Buenas noches, Gracias. que descansen. Gracias. Gracias. Y Igualmente. chicas que van a exponer el lunes macromoléculas, por ahí les envío la información. Sí, profe, gracias.